Continuamos en Hoy por Hoy y en esta ventana abierta al eixo atlántico tenemos que hablar de muchas cosas. En esta eurorregión, en donde hace poco hemos tenido unas elecciones europeas que sí, que son muy importantes porque seguimos pendientes de muchos de esos proyectos que ahora ya veis. Me acuerdo un día, Joan Vázquez Mau, secretario general del eixo atlántico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, que había venido uno de los responsables de la Unión Europea en Madrid, de la delegación de la Comisión Europea, y nos decía, sí, estamos intentando que la gente tenga esa percepción que la Unión Europea es la parte más importante, de buena parte de esos proyectos que se desarrollan, y ahora ya vemos en estaciones, en obras, la bandera europea en grande, como en Polonia y en otros países, para que la gente sepa que esas obras las paga la Unión Europea. Así que ese punto importante. Saludamos también a María Val, periodista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para hablar de elecciones europeas y de muchas más cosas que tenemos en cartera. Y saludamos también a un histórico del Partido Socialista, del PSG-PSOE. Ahora le preguntaremos también por la ola socialista aquí. José Luis Méndez Romeu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y en primer lugar, permítame que le dé la enhorabuena a usted, personalmente, porque nuestras fuentes bien informadas nos han contado siempre que usted tiene mucho que ver en el histórico resultado del Partido Socialista. Sin hacer mucho ruido, en A Coruña, Inés Rey va a ser alcaldesa de A Coruña. Sí, yo creo que ha habido un movimiento de los ciudadanos muy notable, sobre todo después de 8 años de inoperancia de los gobiernos locales y donde todavía ha pesado el recuerdo de una larguísima época de casi 3 décadas en la que el Partido Socialista transformó aquella ciudad. Inés Rey es una persona muy cualificada, con mucha empatía hacia las personas y yo creo que va a hacer una gran labor. O sea, que está usted ahí, ahora implicado en todo lo que puede ser el acuerdo de gobierno, pero... No, ellos tienen su equipo electo, ellos tienen su gente, saben lo que tienen que hacer y los demás puntualmente, si somos requeridos, como debe ser, opinamos. La última vez que hablé con usted, señor Méndez Romeu, le preguntaba, y veníamos hablando, agenda exterior de Galicia. Desde esa última vez que estuvo usted en el programa, ¿ha mejorado algo la cosa? ¿Le han hecho caso como impulsor de los estudios del eixo atlántico sobre este aspecto? ¿A y B son correctas o seguimos en un vacío, en un horror vacuo importante? Yo creo que la Xunta de Galicia tiene una idea muy clara de lo que es el exterior y esa idea es no hacer absolutamente nada. Es una oportunidad perdida y lo que hace es que todavía resalte más el trabajo de una entidad como Eixo Atlántico, que trabajando a ambos lados de la frontera y con muy pocos recursos, sí consigue poner en pie unas políticas articuladas y unas políticas orientadas en la línea que está defendiendo Bruselas. Lo incomprensible es que la Xunta, teniendo los medios, las competencias y mayoría suficiente para hacer lo que quiere, todavía no haya descubierto que la dimensión de Galicia en el exterior debe ser cuidada, cultivada y fomentada. Seguramente, María, fagocitado por el tema de las municipales, se ha hablado muy poco de las europeas, se ha hablado muy poco de Europa, se ha hablado muy poco en Galicia de este asunto que muchas veces siempre vemos hacia Bruselas, pero no se ha hablado mucho. Sí, ¿no? a ver, tradicionalmente el debate sobre las europeas, hemos comentado que alguna vez no suele estar sobre la mesa. Es verdad que, por ejemplo, yo creo que sí que en estas elecciones, donde ha habido un aumento de la participación en las europeas, viene muy vinculado a la participación de las municipales, si no veríamos. Lo que pasa es que hay una cosa que tú has comentado, que yo creo que empieza a ser muy presente en los ciudadanos, son las inversiones de Europa, ¿no? Porque, de hecho, los millones que consiguieron los ayuntamientos a través de los programas LIFE o de los programas, programas europeos muy enfocados también a las futuras agendas urbanas, son los que están ayudando a transformar las ciudades, ¿no? No tanto el presupuesto que tienen actualmente los distintos ayuntamientos, que, bueno, no es que sean muy altos, también la crisis y sobre todo tienen un déficit de gestión debido a todas las leyes Montoro que aún les dificultan, por ejemplo, a gastar los remanentes. Sin embargo, el dinero europeo es lo que les está ayudando a conformar un modelo de ciudad muy vinculado a lo que quieren los ayuntamientos, ¿no? Y eso sí, yo creo que sí que está empezando a caer en la ciudadanía de la importancia que tiene para el día a día de los ciudadanos estar en Europa. Sí, porque, Joan, no sé cómo lo analizas tú después de ver y estar también muy pendiente de lo que, por ejemplo, pasó en Portugal, que sí se habló mucho de Europa, sí se habló mucho del peso en la Unión Europea, en la Comisión Europea. Los europarlamentarios, eurodiputados estuvieron muy presentes en el norte, por ejemplo, en debates, exponiendo, y aquí ha estado un poco más solapado, ¿no?
A ver, yo creo que Europa sigue sin hacer un buen marketing. Seguimos viendo de Europa las noticias que nos llegan, que siempre son cada vez que el niño muerde al perro. Entonces, ¿qué nos llega de Europa? Los desacuerdos entre los dirigentes, la falta de una política exterior común. ¿Ves? En eso se parecen a la Xunta. La falta de una política de migración, la falta de una política de seguridad y después los problemas que crean los eurócratas, ¿verdad? Esta determinada facción de la burocracia europea, que es la que incluso pervierte la buena utilización de los fondos. Pero claro, lo que no estamos viendo es el inmenso, vamos a llamarle, la inmensa bondad de lo que significa la Unión Europea, lo que significa la moneda única, la desaparición del roaming, el periodo más largo de la historia de Europa de paz y de prosperidad y todo el desarrollo que estamos teniendo gracias a los fondos europeos. Por lo tanto, yo creo que ninguno de esos elementos ha influido en la movilización de los votos. Yo creo que ha influido otro elemento, que es el siguiente. Acordaros de que los países del sur, en aquella broma estúpida, éramos países PIGS, Portugal, sí. Italia, Grecia, y la S, en principio era Portugal, iba a ser Irlanda, al final era Italia, y Grecia, la S era del plural, PIGS, que jugaban con el término pig, cerdo en inglés, ¿no? Somos los países que hemos sufrido directa o indirectamente los rescates, los que más presión hemos tenido, los que más auditorías tenemos, los que somos siempre sospechosos de corrupción, lo que ha permitido que los países del norte, y estoy hablando de los países, antiguos países comunistas, que sí que hay bastante corrupción en ellos, ¿no? Yo que estoy visitando esos países, Rumanía, Bulgaria, son países con graves problemas de corrupción, pero la imagen ha venido hacia abajo. Y al mismo tiempo que desviaban la atención hacia nosotros, claro, los países del sur somos países de migrantes, nuestros abuelos, nuestros padres, Italia, Portugal, España, ¿verdad? Y los países del norte, bueno, los países comunistas ya eran más bien fugados, no emigrantes, Alemania, Francia, Holanda eran países receptores. Por lo tanto, eran países que unos se creían ricos y otros éramos pobres. El problema de la mala gestión de la inmigración, ¿verdad?, y de los refugiados ha llevado a un ascenso de la extrema derecha que se ha dado precisamente en los países que se consideraban ricos y que veían sus privilegios, que muchas veces no eran reales, los veían en peligro. Y en cambio los países que sufrimos los recortes, que sufrimos los rescates, en unos casos directamente, con lo que ello implica de soberanía nacional y en otro caso a la banca con lo que ello implica de vergüenza nacional, ¿verdad? Bien, somos los países donde ha ganado la socialdemocracia, donde ha ganado el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista, yo tengo aquí unos datos de Portugal, el Partido Socialista tiene el 33% en números redondos frente al 22%, 11 puntos de diferencia con respecto al... Más uno, 9 eurodiputados y 7 suman la suma del PS. Exacto, pero fíjate qué diferencia. En España también ha sido una barrida. Bueno, salvo Italia. Matteo Salvini. Italia es un problema distinto que Italia. Más 23. Pero Italia tiene que ver más con... 20, Italia tiene, mete miedo, Joan. Sí, pero vamos a ver. 34,3% de los votos tenía el 6% hace 5 años. Cierto, pero vamos a separar Italia. Italia es otro motivo. Entonces, volviendo aquí. Vamos a ver. La ola socialista. Pedro Sánchez todavía no ha demostrado nada. No ha tenido ocasión. Pedro Sánchez, de momento, lo está vendiendo dos cosas. Está vendiendo algo que los españoles simpatizamos mucho, que es esa víctima que todos lo venden, lo traicionan y a pesar de todo se levanta y es capaz de superar las dificultades y volver a ganar. Eso es algo que en España siempre estamos con las víctimas y él ha jugado muy bien esa baza. Y luego ha jugado muy bien la baza de la calma, de la tranquilidad, del centro, en un momento en que el Partido Popular se radicalizaba hacia la derecha y Ciudadanos ya no sabe muy bien si está a la derecha, en la izquierda, en el centro, porque cada día está en un sitio distinto, ¿verdad? No hay una línea política que lo pueda definir. Y eso sí la rentabilidad, pero no hay una gestión. Apenas ha estado, no sé si 6 o 7 meses en el gobierno. ¿Es por lo tanto un mérito de Sánchez? No, yo creo que es una respuesta de los países del sur frente a la emergencia de la extrema derecha. El verlos en casa y el impacto que ha tenido mediáticamente en Europa el discurso de la extrema derecha, yo creo que es lo que ha provocado esa movilización de que la gente diga, cuidado que si nos entran en Europa podemos volver otra vez a la situación de los años 30 del siglo pasado, ¿verdad? Italia el problema es mucho más sencillo. Italia el problema es el nuevo pacto. Berlusconi. No, yo lo interpreto de otra manera. Primero, un pacto demencial de la extrema izquierda con la extrema derecha, contra toda lógica y contra todo pronóstico, con una extrema izquierda, el Movimiento 5 Estrellas, que desaparece radicalmente. Es como si aquí en España Podemos pacta con Vox.
con la diferencia de que todo el mundo en Europa sabe quién es Matteo Salvini y nadie sabe, y me incluyo en el nadie, sabemos el nombre del dirigente de 5 estrellas ahora mismo. Uno ha devorado al otro, es un tipo mediáticamente muy potente, que con sus bautadas lo conocen en toda Europa, Peligroso, incluso ya más, muy muy peligroso. Incluso se le conoce más que a Le Pen ahora mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, esa imagen, esa sobreexposición... Bueno, Marine Le Pen, que ganó en Francia también. Sí, pero a muy corta distancia de Macron y a mucha menos de la que se esperaba, por suerte. Entonces, lo que está demostrado es que con carácter general parece que la sobreexposición mediática da buenos resultados en general. Quería preguntarle precisamente por eso, señor Méndez Romeu, porque, por un lado, los cálculos que hacía el otro día un politólogo alemán, ¿no? Supondrían 25%, 100 diputados, ultraderecha, euroescépticos, trampistas, putinianos, porque ahí hay un poco de todo, diferentes corrientes. Y después también quería preguntarle ese análisis y los verdes, que han aparecido, han emergido 69% de europarlamentarios, tercera fuerza en Francia y segunda en Alemania. Después sí, si vemos globalmente los resultados de las elecciones europeas, hay dos datos fundamentales. En primer lugar, las dos grandes fuerzas que durante décadas han dominado políticamente la Unión Europea, que son los populares y la socialdemocracia, han retrocedido notablemente, hasta tal punto que la suma de los dos no alcanza la mayoría absoluta. Y, por tanto, por primera vez los acuerdos necesitarán como mínimo de una tercera fuerza. Esa tercera fuerza en número de votos y de escaños son los partidos liberales, que es un espectro muy grande, donde está desde Macron hasta sus correligionarios españoles. Y la cuarta fuerza son los verdes. La suma de esas cuatro fuerzas sí que nos sitúa en un horizonte del 70%. Esto significa que a partir de ahora todas las políticas importantes en la Unión Europea, comenzando por los nombramientos, van a ser moduladas de acuerdo con esa distribución, como mínimo entre 3, previsiblemente a 4, para equilibrar internamente esa coalición no declarada. El segundo dato fundamental de las elecciones europeas es que la extrema derecha, con haber crecido, sin embargo, no alcanza un porcentaje significativo para bloquear ninguna política. Sí. Se mueven todavía globalmente en torno al 12 o el 13%. Por lo tanto, lejos de ser una mayoría de bloqueo. Evidentemente, como se acaba de decir, representan un fenómeno preocupante, representan un escoramiento de las sociedades más ricas, de las que tienen los mayores niveles de bienestar, hacia posiciones fundamentalistas, hacia posiciones populistas, en base a unos temores poco racionales. El temor de la inmigración agitado de una manera absolutamente incomprensible en algunos países, el temor al desclasamiento, el temor a la pérdida de valores, etc. Todo esto significa que la nueva etapa que se abre en Europa va a ser más complicada de gestionar, va a obligar a hacer más política a los dirigentes de lo que se venía haciendo y va a... Ahí entramos nosotros, señor Méndez Romeu, claro, lo importante que es porque ahora habrá que hablar con más partidos y más... Y en ese escenario, por primera vez en los últimos años, España sí va a tener una mayor influencia, porque el Grupo Socialista Español es la facción mayoritaria dentro del Grupo Socialista Europeo. Por tanto, es previsible que el gobierno español tenga más capacidad de jugar sus bazas de la que han tenido los últimos gobiernos. Yo creo que esas son las grandes líneas que definen el momento. Después hay problemas que van a ser muy difíciles de encauzar. Comentaba antes Jean Mao el problema de la política exterior. Pues el problema de la política exterior es que los gobiernos nacionales no quieren delegar plenamente su política exterior en Bruselas y, por lo tanto, el alto comisionado o la alta comisionada, como era hasta ahora, tiene una capacidad de actuación mínima, como se ha visto en todas las crisis recientes. Política de seguridad, que es el otro gran problema, que es básicamente el problema de las fronteras y el problema de la inmigración. Sí. Ahí las posiciones son absolutamente dispares entre los que están levantando muros, alambradas o bloqueando el paso de los inmigrantes en el Mediterráneo, a los que han planteado políticas más aperturistas, como ha sido el caso de Angela Merkel, que le ha costado la mayoría y al final le ha costado su carrera. Ahí es donde es necesario encontrar un punto de equilibrio, porque el problema efectivamente va creciendo, va a más, y solamente mediante la cooperación con los países de origen se puede paralizar ese flujo vertiginoso al que estamos asistiendo. Y luego están las demás políticas económicas, entre las que subrayo y termino una muy importante,
que es la política industrial. La Unión Europea ha perdido, en las últimas décadas, ha perdido la competitividad en el sector más importante, en el sector de la nueva tecnología. De las 20 principales empresas del mundo en este sector, ni una sola es europea. 12 son norteamericanas y 7 son chinas. Y ese escenario de confrontación que estamos viendo ahora entre la administración americana y la administración china a cuenta de la tecnología 5G no es nada más que la expresión de un problema muy complejo en el que desgraciadamente la Unión Europea se ha quedado totalmente fuera. Sí, que vamos a estar con 5G en A Coruña y Vigo y tenemos un borrón en el 70% de Galicia muy importante, a pesar de la normativa europea que pide 30 megas, ¿no?, de uso, y eso no se va a cumplir. Claro, por eso digo que está muy bien lo de Vigo y Coruña 5G, pero pues vamos a ver. No os preocupéis, que Antega sigue presentando unos PowerPoint delante del presidente de la Junta maravillosos. Pues esperemos que se cumpla, porque Sabéis que este es el país de los PowerPoint. con Castilla y León y estamos ahí en la Champions, y Extremadura de vacío de la red. María Val, decía el señor Méndez Romero algo muy importante ahora, 4 sensibilidades que van a repartirse el poder, con lo que ya aquello de Feijóo visitando a Tajani, caro amigo, Antonio Tajani, ahora hay que ir a lo mejor a 4 puertas para intentar alcanzar acuerdos en infraestructuras, en otros aspectos, pescas, etcétera, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, yo creo que lo que comentaba antes Méndez Romeu es parte del problema de por qué está aumentando la extrema derecha, porque yo creo que el problema de Europa es que todavía no le está dando respuestas reales o reales, o que la gente entienda que son beneficiosas para ellos en temas que la gente piensa que le afectan en su día a día, por ejemplo, el tema de la inmigración, que a mí me parece uno de los fundamentales. Quiero decir, que el hecho de que en Italia haya crecido tanto la extrema derecha tiene que ver mucho con la crisis de la inmigración mal resuelta. Y sube Orbán en Hungría y sube Duda en Polonia. Subieron efectivamente, ¿no? Los más duros del discurso. Claro. Y de todas formas, las agendas exteriores de las comunidades autónomas hasta ahora también han sido, yo creo que son tremendamente limitadas, ¿no? Lo vimos cuando Fraga, con Unión, con Pujol, que pedían que tuviésemos voz propia en Europa, que eran ya pioneros y visionarios, ¿no? Y yo creo que seguimos teniendo muy poca capacidad de influencia si no vamos configurados o lo hemos negociado previamente con los gobiernos nacionales, ¿no? Yo creo que ahí es todo bastante limitado, teniendo en cuenta que además yo estoy de acuerdo que Galicia no tiene una agenda exterior. Yo creo que a Galicia le falta incluso una agenda interior, pero bueno, sí. Eso se incrementa el problema cuando no sabes por dónde pisar fuera, ¿no? Y lo estamos viendo yo creo que en los planteamientos que estamos haciendo en determinadas políticas, pensando sobre todo en la pesca y en todo lo que tiene que ver con la nueva PAC agraria, ¿no? Claro. Bueno, y por eso creo que al margen de tocar en varias puertas, que el problema no va a ser tocar en varias puertas, sino tener una política definida de qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Agenda yo creo que exterior, que es Bruselas, o como reivindicáis tanto desde el eixo atlántico, ir de la mano de la región norte y de Lisboa a muchos de esos temas que hay que pelear en la Unión Europea. Sí, claro. Vamos a ver. Aquí hay varias claves. Primera, lo último que dijiste, no es tanto ir de la mano de la región norte, es juntos, sí, como 7 millones, tenemos una fuerza que individualmente no tenemos. El tema de Lisboa, entendiendo Lisboa como gobierno portugués, ¿verdad?, es que tenemos la suerte de que somos socios de un país, una región que pertenece a un país, aquí no está descentralizado, que está en la mesa del Consejo de la Unión, que es algo que no nos damos cuenta. La importancia de que la mitad nuestra sea la región principal de un país que está sentado en la mesa del Consejo. Es muy distinto de la relación, por ejemplo, que hay entre Galicia y Madrid, ¿verdad? Sí. Pero en todo caso, hay tres elementos importantes. Primero, a mí esta crisis lo que me lleva es a reforzar la importancia de lo que se ha conseguido construir en Europa. Es decir, un señor como Trump está lo suficientemente obsesionado con Europa como para intentar dinamitarla, incluso pues, con sus groserías habituales en su visita al Reino Unido, sí, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que el principal ideólogo de lo que está ocurriendo y de lo que más ha debilitado el proyecto europeo es un señor que se llama Putin. Sí, y que sigue trabajando en que es el responsable, uno de los responsables, junto con Estados Unidos, por cierto, de la crisis que degenera en una guerra en Siria. ¿Quién orienta la emigración y el exilio de los sirios precisamente para que entren por los territorios de los aliados de Putin?
El principal aliado en Europa es Viktor Orbán en Hungría. Y por lo tanto, tanto Rusia como Estados Unidos están consiguiendo sus objetivos de debilitar algo que se ha creado y que tenía la fuerza suficiente para ser uno de los principales agentes y uno de los principales árbitros de la situación a nivel mundial. Pero claro, eso tiene un segundo problema. La parte buena del nuevo equilibrio del que hablabais y del que hablaba José Luis es que yo espero que por lo menos del previsible pacto entre socialdemócratas y liberales salgan dirigentes con peso político. El problema es que el Partido Popular Europeo, que ha tenido el poder estos años, lo ha utilizado para destrozarse. Es decir, casi ha votado al modo nuestro. Yo no voto por, yo voto contra. Y cuando han tenido posibilidades de magníficos dirigentes europeos, como es el caso en el Partido Popular Europeo, como es el caso de Michel Barnier, Sí. al que yo conozco personalmente y que considero que habría sido un excelente presidente de la Comisión Europea, pero al nivel de Jacques Delors, que ha sido el único presidente de relieve que ha tenido Europa, ¿verdad?, ha sido la propia derecha europea la que lo ha cercenado porque era demasiado europeísta. Y al final han puesto a un hombre de circunstancias, con sus luces y sus sombras, que ha sido Juncker, pero que evidentemente tenía cualquier cosa menos liderazgo. Por lo tanto, el problema es que Europa lleva mucho tiempo sin tener liderazgo. Barroso llega, es un primer ministro, por lo tanto es un poco el mayordomo de los primeros ministros, y cuando en el segundo mandato Barroso empieza a tener ya un criterio propio europeísta, lo cercenan directamente, se lo quitan de delante, ¿verdad? Ya están los problemas que tuvo. Y luego hay un tercer elemento muy importante que no debemos de perder de vista. Estamos hablando del problema de la inmigración, pero es que el problema de la inmigración lo que conlleva en este caso es un problema religioso y cultural. Es decir, esta situación se habría dado si la inmigración y el exilio, ¿verdad?, es decir, los refugiados, en vez de ser islámicos, fueran, por ejemplo, cristianos latinoamericanos, o como en los tiempos de la Unión Soviética, europeos, caucásicos, en fin, protestantes, ortodoxos. Claro, es que el problema es que aquí lo que no vamos es al fondo de una situación donde realmente la gente está asimilando esta inmigración y los refugiados con, lógicamente, sus creencias islámicas y con los dos estereotipos. Uno el del terrorismo y otro el de, bueno, pues unas conductas que no enlazan con la cultura nuestra, pues en el ámbito de las libertades personales, en el ámbito, por ejemplo, de la relación de género. Eso es lo único que se ve del mundo islámico. Claro, por desgracia eso es lo más visible. No quiere decir que todos sean así. La gente que conocemos personas de religión islámica sabemos que no es así, pero lamentablemente esa es la imagen. Y claro, La única cosa buena son de estos, si me permites, Wilders, el holandés de extrema derecha, perdió los 4. Sí, o sea, islamófobo reconocido, sí. perdió esos 4 eurodiputados. Afortunadamente parece que también acción-reacción, ¿no? Cuando se les va la mano en ese discurso, claro, la gente en Holanda reaccionó. Claro. Y fíjate, para terminar, que el problema, por lo tanto, de la inmigración y de los refugiados, que no es la misma cosa, se está vinculando directamente con los problemas de seguridad. Cuando la inmigración, y nosotros somos un pueblo de migrantes, y mis padres fueron emigrantes, y mis abuelos fueron emigrantes, nunca se ha asociado inmigración con seguridad. Por lo tanto, vuelvo al comienzo. A, falta de liderazgo. B, se ha puesto al frente de un gran proyecto a gente absolutamente incapaz. Y claro, es como si metes a conducir a un elefante a alguien que no conoce los hábitos del elefante, lo metes en una cacharrería. Con enemigos por todas partes contra el proyecto de la Unión Europea, precisamente por su bondad y lo que significaba en términos de liderazgo mundial. Y por último, con un problema tan grave como el que se está sufriendo, que no se es capaz de analizar adecuadamente por la falta de liderazgo. Yo no he visto hasta un solo debate en profundidad del problema ni de la inmigración ni de los refugiados. Simplemente se ha ido a la parte de la seguridad, estoy a favor o en contra, pero no se ha analizado lo que supone ese choque de culturas que se está produciendo y que genera un miedo que hace que la gente adopte posiciones. Claro, oiga, mire usted, es que en Europa tenemos 2 hijos, 3 hijos máximo, ellos tienen 9 hijos, dentro de unos años la población islámica va a dominar Europa. Bueno, claro, con estos elementos es muy difícil tener un debate serio, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho con la crisis económica. Claro. Sí, claro, Porque, claro. a ver, al final es lo que verdad está que se ha explotando Salvini en Italia. introducido un elemento totalmente perverso y que aparte no es real, de que los inmigrantes, que cuando no hay trabajo o tenemos unos niveles muy altos de paro,
que entran inmigrantes que vienen a ocupar puestos de trabajo que realmente la gente cree que son suyos, son los que estamos aquí. Y yo creo que esas informaciones, que aparte muy vinculados también con la crisis de los medios de comunicación, que cada vez damos informaciones más poco reales y poco fundamentadas, yo creo que eso también influye mucho en la visión que tenemos de los inmigrantes. Yo creo que es una parte de la parte de seguridad y por otra parte la falta o la visión que tenemos de que en la crisis económica nos vienen por nuestro trabajo, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿Cuál es el equilibrio, señor Méndez Romeu? Claro, porque apuntaba usted muy bien lo de Angela Merkel. Se suavizó, le fue mal. Salvini se endureció, en tema de inmigración le fue bien. Y para, por ejemplo, nuestro país, otros, Francia, ¿cuál es el equilibrio para...? Bueno, se acaba de apuntar un elemento muy importante, ¿no?, que es el liderazgo. En los últimos años la Unión no ha tenido líderes fuertes y eso se ha notado en todo. Se notó, por ejemplo, de forma dramática en la forma de abordar la crisis, donde más allá de las divisiones ideológicas, lo que se impuso fue una división entre los países acreedores y los países deudores que tuvo efectos perniciosos sobre prácticamente toda la Unión y que sobre todo nos ha llevado a perder 10 años en una crisis que en Estados Unidos se solventó en un par de años. Por tanto, ahí esa falta de liderazgo, esas declaraciones en aquel momento que todos recordamos, obsesivas contra Grecia, tildándola de todo, aquellos ministros alemanes y holandeses exigiendo el cumplimiento de la austeridad a rajatabla sin atender en absoluto a los costes sociales que eso provocaba, al final no ha producido los mismos efectos que políticas más flexibles produjeron en otros contextos. Por tanto, primer problema, falta de liderazgo. El segundo problema, claro, también se ha dicho, no abordar los problemas a fondo. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, frente a la crisis de la inmigración? Pagarle mucho a Turquía para que contenga, para que cree una barrera y se haga cargo de todo el coste de los servicios, sanidad, educación, prestaciones, en las condiciones que puede, y en el otro lado pagarle a grupos irregulares en Libia para que controlen la frontera marítima. Claro, estas soluciones no son de futuro, esto aguanta unos meses, aguanta unos años, pero ni está resolviendo el problema, ni está controlándolo en origen, ni está dando una solución digna a tantísimas personas como están atrapadas en ese laberinto. Y frente a eso nos dejamos llevar muchas veces por estas posturas muy extremistas, muy pensadas también para los medios de comunicación que representan Orbán en Hungría, que representan los dirigentes polacos, que representa Salvini como ejemplo máximo. Y que es el mismo modelo que todos los días vemos en Trump. Es decir, el modelo de políticas creadas como imagen para mantener en tensión a su electorado, pero que luego se aplican como se aplican. Trump lanzó un órdago hace una semana contra México y el viernes pasado ya lo retiró porque ya se había arreglado el problema simplemente con la amenaza. Entonces, necesitamos liderazgo, necesitamos políticas sólidas que superen el corto plazo y necesitamos algo más. La Unión ha pecado mucho en toda su historia de ser un club exclusivamente para resolver problemas económicos y comerciales. Va siendo hora de empezar a plantear una agenda social común en los países europeos que nivele las diferencias, que ayude a crear espacios de oportunidades donde ahora mismo hay enormes bolsas de pobreza y de desigualdad y que ayude también a que los ciudadanos vean en la Unión no solamente el banco que proporciona recursos para hacer infraestructuras o para dar becas o becas Erasmus, etcétera, sino también la estructura que ayuda a nivelar las condiciones de vida reales de las personas. Y yo creo que ahí, igual que en las políticas educativas, culturales, etcétera, la Unión todavía tiene mucho por hacer. Veremos si estas negociaciones que han empezado estos últimos días arrojan el nombramiento de dirigentes fuertes con suficiente respaldo y con el liderazgo para abrir estos nuevos escenarios de oportunidad. De hecho, la socialdemocracia, bueno, concretamente en el gobierno de Pedro Sánchez, una de las propuestas que llevan a Europa es el de la justicia social. Es una de las que, de los tres temas importantes que va a poner sobre la mesa junto con la transición económica y bueno, y luego las cuestiones de género también. Claro, que también hay, viendo a los verdes, ¿no? O sea, las políticas, ¿no? Cada uno tiene que equilibrar sus políticas, en este caso el Partido Socialista Europeo, que vienen muy fuertes los verdes, ¿no, señor Méndez Romeu? Porque la población está cambiando en sus tendencias, es decir, la población europea tiene unos niveles de vida muy altos para lo que es el mundo
y en comparación con casi todas las regiones están muy por encima. De vida, de calidad de vida, de estado de bienestar, etcétera, en general. Entonces, lo que se está planteando ahora es una nueva frontera con otros valores. Esos valores medioambientales, esa preocupación por el estado de los océanos, esa preocupación por el consumo cotidiano de los plásticos y de otros productos, y eso, que de momento todavía es algo difuso, se está empezando a transformar en una exigencia a los gobiernos. Hay que hacer algo. Y ya no lo dicen solamente las vanguardias, sino que lo están diciendo, pues, por ejemplo, en el caso medioambiental, los propios estudiantes. Vemos a adolescentes pidiendo conciencia a sus padres sobre el problema del medio ambiente. Esto tiene que dar lugar a directivas comunes, es decir, a normas pactadas en Bruselas para aplicar en todo el territorio, y eso va a dar lugar a cambios parciales en la estructura productiva y va a dar lugar también a la creación de nuevos nichos de empleo. Eso es un ejemplo. Otros son los valores de género, mucho más importantes en la medida en que nos hacemos una sociedad multicultural, donde las personas que vienen de otras culturas lo ven de manera completamente distinta, como plantear las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres. Por tanto, ahí también hay mucho más, se puede avanzar mucho más, no solamente para que haya derechos iguales, sino para que no existan techos de cristal que limiten a la mitad de la población en su capacidad de llegar a puestos directivos, etcétera. Y así podríamos seguir desgranando otros valores que están presentes. Claro, el multiculturalismo es un desafío, es un riesgo para nuestras sociedades, pero también es un desafío. ¿Cómo integramos sociedades muy distintas en un proyecto común? Básicamente hay dos modelos. El que ha seguido Canadá, que se considera unánimemente un modelo de éxito, y el que ha seguido el Reino Unido, los dos polos dentro de la Commonwealth. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que decidir qué queremos hacer con esta enorme cantidad de inmigrantes, que por un lado los necesitamos para que paguen nuestras pensiones en el futuro, es decir, para ayudar a fortalecer nuestro mercado de trabajo, y por otro los tememos en la medida en que no sabemos exactamente cómo integrarlos y transformarlos en ciudadanos. Nos quedan 2 minutos. Xoán Vázquez Mao, quería preguntarle infraestructuras porque tiene novedades el secretario general del Eixo Atlántico, ¿no?, con respecto a esto. Bueno, pues sí. En el tema de los únicos kilómetros que nos faltan por electrificar, en el tramo Tui-Guillarei, he recibido notificación esta mañana a las 10 que literalmente dice que, como sabéis, se había lanzado, hablamos aquí ya, el concurso para la electrificación del tramo que falta, está adjudicado desde el 7 de junio, está en la fase de avales para la firma del contrato, la fecha de contratación será la primera semana de julio, hay un margen de 15 días hábiles, tiene un plazo de ejecución de 9 meses, por lo tanto, el tramo Guillarei-Tui podría y debería estar electrificado en el primer, vamos a poner, semestre, ya siendo pesimistas, del 2020, lo que coincidirá con la finalización de la electrificación en Portugal, y es muy importante, sobre todo, pues para las nuevas opciones, como en el caso de Arriba, que basan su oferta más competitiva en una electrificación completa de la línea entre Coruña y Oporto. Por lo tanto, bueno, pues finalmente se va consiguiendo desbloquear, a ver si tenemos suerte y también conseguimos avanzar con la salida sur. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, yo espero que ahora que todo es del mismo color, Ayuntamiento de Vigo, Diputación, Gobierno Central, bueno, pues a ver si hay suerte y se consigue que Pedro Sánchez, entre miradita y miradita al Mediterráneo, haga algún guiño al Atlántico. Bueno, primero tiene que gobernar. Es verdad, claro, bueno, a ver cómo está. Supuesto. Nada, 30 segundos, María Val. La llegada de Arriba, apuntaba Xoán Vázquez Mao, importante. Vamos a ver cómo nos afecta en nuestro día a día, ¿no? Bueno, en principio con una alternativa más y más rápida, ¿no?, que es al fin y al cabo de lo que estamos esperando todos. Porque cuando hablamos de esa falta de agenda exterior, yo creo que en Galicia nos falta especialmente doliente en la parte de infraestructuras, ¿no?, que seguimos siendo aquí la esquinita de que tenemos muchas infraestructuras, tenemos 2 puertos, 3 aeropuertos. A la hora de la verdad, nuestra movilidad no es mucho mejor. Agenda exterior, poder ir a negociar a Barcelona, por ejemplo, el señor Méndez Romeu, y no tardar 17 horas en el tren, como Julio Otero ayer, que por eso fue noticia. Si en vez de Julio Otero fuese Paquita, la del barrio,
seguramente no se hablase tanto de eso. Señor Méndez Romeu, María Val, Joan Vázquez Mao, muchísimas gracias por estar con nosotros y la próxima vez que venga usted, además de felicitarle por Inés Rey y por la alcaldía del Partido Socialista en A Coruña, le volveré a preguntar si la agenda exterior ya forma parte de la agenda de la Xunta. Espero poder decir algo más positivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir aquí en la tele y en la radio también. Hasta ahora.